La ley de supremacía constitucional, hasta el nombre es malo. Es la reforma que quiere imponer Morena para reafirmar la negativa a que la Suprema Corte o los tribunales puedan presentar recursos de amparo contra reformas constitucionales. La iniciativa sigue sumando rechazos y obligando a cambios en la misma. ¿Por qué? Porque es una propuesta notoriamente violatoria de derechos constitucionales. Los derechos constitucionales, sobre todo de la ciudadanía. Genera confusión incluso entre los aliados de Morena, como ocurrió con el Partido Verde, que primero en un desplegado indicó que no iba a apoyar la iniciativa de Ricardo Monreal. Lo habían dejado trascender, esta iniciativa de Ricardo Monreal y Adán Augusto, y después corrigieron, aclararon que solo se trataba de la opinión personal de Arturo Escobar y Vega, el ex líder del partido. La iniciativa acaba, la verdad es esa, acaba con el derecho constitucional al amparo contra las reformas, pero además quiere ser retroactiva, o sea que se aplique a temas definidos antes de que se apruebe. Es, entre otras cosas, una confirmación de que el Poder Judicial sí puede aceptar amparos contra las reformas como la del Poder Judicial, porque si no, ¿qué sentido tendría hacer una reforma constitucional para reafirmar lo que ya existía? Las reformas propuestas por Morena y respaldadas por sus aliados siguen generando desencuentros, sobre todo por su impacto al Poder Judicial. Este martes, el senador Adán Augusto López presentó una iniciativa para modificar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución, para evitar que cuando una reforma sea publicada, se frene por algún juicio de amparo contra la misma. La propuesta surgió ante los recursos legales promovidos contra la reforma judicial, en específico por la jueza Nancy Juárez. Ante esto, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que propondrían una reforma para que nadie esté por encima de la Constitución y la llamó supremacía constitucional. Este miércoles, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos analizaron la reforma. Finalmente, la propuesta tuvo cambios. En el nuevo dictamen se eliminaron las adiciones que habían propuesto para el artículo 1 y 103 de la Constitución, incluidos 3 de los 5 artículos transitorios presentados. No obstante, se mantienen los cambios en los artículos 105 y 107. En el artículo 105 se adiciona que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, mientras que el 107 busca adicionar que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación. Para el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el Poder Judicial no tiene las atribuciones que se está adjudicando y, por lo tanto, no hay una aplicación retroactiva porque no se infringe un derecho existente. Lo cierto es que las reformas constitucionales sí pueden ser revisadas por la Corte. Así lo expresó el entonces ministro presidente Arturo Saldívar en 2022. Quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. A mí me parece que si nos tomamos en serio, reitero, el nuevo paradigma constitucional, no solo tenemos atribuciones, tenemos la obligación de interpretar la Constitución armónicamente. Especialistas en derecho constitucional señalan que no sería la primera vez que se presentan impugnaciones contra reformas a la Constitución. Algo importante que hay que decirlo es que estos mecanismos de control constitucional se vienen ejerciendo desde hace muchos años, una vez que se dio la modificación al artículo 103 y 105 de la Constitución, estableciendo efectivamente las facultades para promover estas controversias constitucionales. Por lo pronto, las confrontaciones comenzaron al interior de los partidos aliados de Morena. En redes sociales circuló un comunicado atribuido al líder del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, en el que expresaba que no respaldaría la ley antiamparo. Incluso en su perfil escribió que estaba absolutamente en contra de la iniciativa en sus términos y remató: ¿qué necesidad de llevar al país a este debate? Más tarde, el partido publicó otro comunicado donde reiteraban que seguían apoyando el proyecto.
La discusión en el Pleno se llevaría a cabo en la sesión de este jueves, pero fue aplazada para la próxima semana. Y sobre este tema se pronunció la Conferencia del Episcopado Mexicano. Lo hizo a través de un comunicado donde expresaron su más profunda preocupación ante la gravedad de los recientes hechos que actúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país. Una situación muy complicada que ahora ya hasta el Episcopado Mexicano está apuntando, ¿no, Jorge? Sí, apuntaron que la reforma constitucional al Poder Judicial debe ser más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, siguiendo el principio de subsidiariedad, pilar fundamental de la doctrina de la Iglesia Católica, que reconoce y promueve la participación de todos los actores sociales en las decisiones que afectan a la comunidad. Muy duro, finalmente, el comunicado de la Conferencia del Episcopado, un llamado de atención, uno más de los muchos que se han presentado. Cuando uno ve a Arturo Saldívar diciendo lo que dijo hace apenas 2 años como presidente de la Corte y lo que dice ahora como asesor de la presidenta Sheinbaum, uno dice... no se recuerda a Groucho Marx, aquello de que si no le gustan mis principios tengo otros. Así están las cosas. Lo cierto es que hay muchos temas donde se están equivocando. El gobierno federal va a imponer la reforma y la que quiera, porque tienen la mayoría y tienen una mayoría absoluta, sobre representada o no, pero la tienen. Y van a ignorar a los jueces, pero no se dan cuenta que con esas declaraciones como la de la presidenta Sheinbaum el otro día, de que ningún juez o ministro está por encima del pueblo de México, asumiendo que ellos son el pueblo de México, o las declaraciones de que en Estados Unidos se eligen los jueces igual como se van a elegir aquí, que como hemos dicho ya 1000 veces, no es verdad. El que le está diciendo eso a la presidenta le miente. En Estados Unidos se eligen jueces en algunos estados, jueces locales, no se elige ningún juez federal, ni ningún magistrado federal, ni mucho menos la Suprema Corte. Lo que generan es desconfianza y divisiones. Esto del Partido Verde es una expresión más de ese tema. A ver qué es lo que queda de esta, que además, como tú decías al principio, esto de la supremacía, cualquier ley que se llame supremacista ya huele mal, ¿no? No, por supuesto que sí, Jorge, pero además de todo, bueno, es una manera de realmente afectar un poder independiente. A ver, no había necesidad para hacer esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque en muy par de años ya la presidenta podría haber tenido prácticamente a todos los ministros, ella haber designado y puesto a todos los ministros, serían ministros, bueno, que se pusieron en el periodo de Morena. Y bueno, están tratando de hacer un problema enorme en el Poder Judicial, en donde no tengo idea cómo vayan a salir librados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente del Poder Judicial. No es un puesto que puedas elegir y a ver qué se les ocurre. No es simplemente un voto que les digan todos a votar hacia cierta ley o no, sin que la lean. Los jueces, los magistrados, los ministros tienen que leer mucho y sobre todo tienen que saber, tienen la vida de muchísimas personas en estos casos. Y bueno, vamos a otro tema. No se trata solo de Sinaloa y de Chiapas, donde se ha recrudecido la violencia. En Tabasco se ha desbordado en estos últimos días. Ha habido quema de comercios, quema de discotecas, asesinatos, bloqueos y también quema de automóviles. ¿Qué está pasando también en Tabasco? Bueno, muy cerca de Chiapas, Comunidad, pónganse a gusto, están quemando carros, acaban de quemar un carro aquí por la carabina, por acá lo matraca. Está fuerte el problema. Quemaron un vehículo en su casa, véanlo. Es la tercera jornada violenta en octubre y la sexta en lo que va del año en Villahermosa, Tabasco. La tarde del 22 de octubre comenzó la agresión de grupos criminales, que duró 3 horas. Dejaron al menos 10 vehículos incendiados. También hubo ataques a tiendas de conveniencia, reportaron ponchallantas en los caminos y varias mantas con amenazas fueron encontradas en varios puntos de la capital del estado. Todo comenzó cuando hombres armados que viajaban a bordo de varios vehículos irrumpieron en una tienda en la colonia La Manga y en una abarrotera de la colonia Asunción Castellanos. Robaron toda la mercancía que pudieron y luego las incendiaron. De forma paralela, quemaron 2 unidades de transporte público a la altura del puente de Lomitas.
Mientras que en Periférico Carlos Pellicer hubo 4 vehículos dañados por ponchallantas. Para la mañana de este 23 de octubre reportaron el incendio del centro nocturno, conocido como Híbrido. De acuerdo con reportes, el fuego comenzó entre las 8 y 9 de la mañana. Testigos señalaron que personas con bidones de gasolina estaban cerca del centro nocturno antes de que comenzara el fuego. El gobierno de Tabasco informó que los hechos violentos ocurrieron por la disputa entre grupos criminales y que no cederán ante las amenazas. Tras un operativo detuvieron a 3 personas en posesión de drogas, un auto con reporte de robo y una pistola. Estas jornadas violentas coinciden con la presentación oficial del nuevo fiscal del Estado, José Barajas Mejía, elegido recientemente por el Congreso de Tabasco. El pasado 8 de octubre y 23 de septiembre, Villahermosa vivió otras jornadas violentas en las que también hubo asaltos, quema de vehículos y de tiendas de conveniencia. Bueno, sin duda hay un enfrentamiento entre grupos criminales, eso es indudable, pero hay también un enfrentamiento político muy marcado que tiene repercusiones en estos temas de seguridad, no lo dude usted, entre el nuevo gobernador, entre el grupo del nuevo gobernador Javier May y del ex gobernador, ex secretario de Gobernación, ahora líder de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, que son adversarios, pero adversarios políticos de verdad, los dos de Morena, pero los dos, Viviana, dentro del mismo partido, dentro del mismo estado, enfrentadísimos entre ellos desde hace muchos años. Bueno, y también en Michoacán, la lucha del cártel Jalisco Nueva Generación contra los cárteles unidos encabezados por la familia michoacana vive momentos durísimos, sobre todo en Cuayana. Así estalló una mina terrestre colocada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en la comunidad de La Presa del municipio de Coahuayana, Michoacán. Esta zona se encuentra entre los límites con Colima y desde el pasado viernes 18 de octubre se encuentra bajo el asedio del grupo criminal que busca controlar el municipio. Tras el estallido, un vehículo sufrió daños, mientras que 4 policías comunitarios resultaron heridos. Los embates del cártel Jalisco son con armas de grueso calibre, drones y minas terrestres. Y el ocurrido apenas este lunes no ha sido el único. A finales de agosto, otros 8 policías comunitarios fueron emboscados por el mismo cártel Jalisco. En ese momento, el fiscal reconoció que existe una disputa territorial en los límites entre Colima y Michoacán. Lamentablemente se vive una situación de zozobra que no es nueva, tiene ya algunos años, por momentos se recrudece. La zona de la costa en Michoacán y Colima, lamentablemente, ha sido propicia para recuperar paquetes de droga que provienen de Sudamérica, y eso es un indicativo del valor que tienen para los grupos criminales asentarse en el territorio. Al cártel Jalisco se suman los Viagra, quienes buscan desplazar a la familia michoacana. Además de ser los principales generadores de violencia, también son señalados por las autoridades de las extorsiones a productores, comerciantes y empresarios. Y es que Coahuayana no es el único lugar donde hay disputa. Esta se extiende a localidades de Aquila, Chinicuila y Cualcomán. Por los ataques en los últimos días, organizaciones civiles reportan 138 familias desplazadas, mientras que en los últimos 2 años son más de 1,400 personas que han tenido que dejar sus hogares. Bueno, Michoacán es otro de los estados que exige una intervención directísima del gobierno federal, porque también es un estado donde en muchas zonas de ese estado la gobernabilidad está perdida o está en disputa. En otro tema, en respuesta a las declaraciones del juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz, en las que negaba que hubiera pruebas para emitir una orden de aprehensión contra Joaquín el Güero Guzmán, Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, la Fiscalía General de la República afirmó que el Ministerio Público de la Federación le entregó 78 pruebas que establecían los delitos de secuestro y traición a la patria
posiblemente cometidos por el hijo del Chapo Guzmán en el secuestro del Mayo Zambada. Además, la Fiscalía General de la República subrayó que solicitaron la orden por esos delitos y no por el asesinato del ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, una investigación que sigue en curso. Pero lo que sucede es que tampoco sabemos si fue Joaquín Guzmán López realmente el que secuestró al Mayo. Por lo menos, si se sabe, no hay pruebas de que ello haya sido realmente así y de esa forma. El tema sigue con un enorme interrogante después. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no tiene la información suficiente sobre esto que ocurrió el 25 de julio pasado. Los únicos que saben a ciencia cierta qué sucedió son las autoridades estadounidenses y bueno, por lo pronto no se ve que tengan muchas ganas ni que vayan a compartir esta información con México. Y salió de prisión el fantasma quien fuera el jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán, detenido en el 2013. La jueza Diana Montserrat Partida Aramburu, que dio la orden, negó que haya irregularidades en este caso y explicó que Marcelino cumplió el 97% de su sentencia, que originalmente fue de 11 años y 8 meses en la cárcel por delitos contra la salud, portación de armas de fuego y le faltaban 102 días para terminar el plazo, pero obtuvo libertad anticipada y aclaró que las autoridades tuvieron más de una década para presentar más acusaciones, pero no lo hicieron. Los juzgadores federales se nos ha estado presentando como facilitadores de delincuentes, que damos sabadazos, que emitimos resoluciones en lo oscurito o para sorprender. Quiero ser muy clara que esta resolución se emitió dentro de un procedimiento seguido con base en la ley. Esta persona accedió a ese beneficio porque cumplió los requisitos que establece la ley para ello. Los jueces no emitimos decisiones que no estén totalmente explicadas en cada resolución. No usamos tómbola ni moneda tibetana para determinar quién se queda en prisión, quién sale. Y bueno, eso es lo que pasa. No están bien judicializados los casos, pero además de no estar bien judicializados, no se hace un seguimiento hasta que hay una condena. Y después de que hay una condena, por lo menos en los casos más importantes, se sigue hasta ver qué es lo que sucede con ella. Eso es lo que ocurrió con este personaje y lo que ha ocurrido con muchos otros. Ese es uno de los objetivos, precisamente, de la estrategia de seguridad que se presentó en los días pasados. Tratar de que haya un seguimiento de las autoridades y que estén bien presentadas las carpetas de investigación. Eso no está ocurriendo. Y le echan la culpa a los jueces de las incompetencias. Algunos jueces también son corruptos, no lo vamos a negar, pero normalmente es consecuencia de la incompetencia, o de la falta de preparación o de acciones no del todo legales o no completamente legales de las propias autoridades. Hablando de estos temas, la Suprema Corte de Justicia determinó que Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio, se queda en prisión. Es una buena decisión. Ordenó reponer el procedimiento de un amparo que buscaba reducir su condena, pero sobre todo el procedimiento habla de que puedan participar, de que puedan hablar en ese proceso los familiares de Mario Aburto. Eso es lo que se dice. El recurso consideraba que Aburto no debió ser juzgado con base en el Código Penal Federal, sino en el Código Penal del Estado de Baja California, donde había ocurrido el asesinato de Colosio en 1994. El amparo fue impugnado por la Fiscalía General de la República, había sido rechazado por José Luis González Alcántara y fue ratificado ese rechazo hoy por la ministra Lenya Batres. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones.
Y en la Ciudad de México siguen las repercusiones por el atentado contra Diana Sánchez Barrios. Su hermana Silvia dice que los responsables son un político muy poderoso, no dice quién, su prima y el cártel de la Unión Tepito. Lo cierto es que no hay noticias de esta investigación que de dar noticias de que fue efectivamente internamente, cruzará a Morena en la capital del país. Está complicado. La diputada Silvia Sánchez Barrios, hermana de Diana Sánchez, lanzó severas acusaciones contra familiares por el atentado que sufrió la lideresa de comerciantes del centro histórico. En el Congreso capitalino dijo que mantiene la sospecha de que su prima está detrás del atentado. Señaló que en 2020 su prima denunció a su hermana Diana Sánchez por agresiones, que la quiso meter a la cárcel, pero como no pudo, ahora utilizó a la maña y a los poderosos para fraguar el atentado. Sin comprometerse a dar detalles, dijo que sabe que viene de parte de algún grupo delictivo, pero coludidos con familiares y con alguien muy poderoso que está detrás de todo eso, aunque reconoció que todavía no puede hacer una acusación formal. Diana, quien es legisladora suplente, se mantiene en terapia intensiva por los 4 disparos que recibió. Lo cierto es que este y otros ataques son parte de la disputa entre líderes del comercio ambulante y grupos del crimen organizado en el centro histórico. Se sabe que son al menos 10 grupos: la familia Barrios, Alicia Colombia, Héctor del Valle, Araceli Becerril, Julio Rico, Víctor Quirós, Oscar Liebre, Mayra Núñez y Víctor Manuel. A esta lucha violenta del comercio ambulante se une la operación de grupos criminales en el centro de la ciudad, como la Unión Tepito y el resurgimiento de la Antiunión, impulsado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero a esta ecuación se suman los comerciantes chinos del centro histórico, algunos legales y otros que operan en la clandestinidad. Lo cierto es que unos son víctimas y otros victimarios de esos grupos. De acuerdo con las autoridades, en la Ciudad de México operan la familia michoacana, la Unión Tepito, Fuerza Antiunión, Cártel de Tláhuac, los Rodolfos, célula liderada por el Balín, los Guerreros, los Maceros, Banda del Perro, los Sinaloas, la Ronda 88, los Molina, los Benjas y la Mano con Ojos. Lo cierto es que esta suma de conflictos en la ciudad y sobre todo en el centro se refleja en la percepción de inseguridad de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, un reto que las autoridades capitalinas trabajan para combatir. Y a 2 semanas de las elecciones en los Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump están prácticamente empatados. La diferencia del ganador será mínima. La pregunta es si Trump aceptará el resultado cerrado si es que pierde los comicios. Las campañas presidenciales en Estados Unidos llegan a su recta final. Una de las incógnitas es si será aceptado el resultado electoral, especialmente si el perdedor es el republicano. Este martes, en una entrevista en NBC News, la candidata demócrata Kamala Harris aseguró estar preparada por si su rival se proclama ganador la noche electoral antes de que se cuenten los votos, como ya lo hizo en 2020. Ambos candidatos endurecen sus discursos rumbo a la elección del 5 de noviembre. En sus mítines, Harris ha intensificado su discurso sobre que Trump es una verdadera amenaza para la democracia de Estados Unidos. En tanto, Trump proclama insultos contra Harris. Si bien Trump sigue contando con un electorado fiel, sí se ha visto impactado por los problemas legales que ha tenido, mientras que Harris, si bien ha consolidado una base progresista, le está costando trabajo movilizar sobre todo al electorado independiente y moderado. Los recientes sondeos muestran una carrera cerrada rumbo a la Casa Blanca. Así es, la carrera presidencial de Estados Unidos está más cerrada que nunca. Prácticamente todas las encuestas indican que los márgenes en los llamados estados columpio son extremadamente ajustados, lo que refleja un electorado extremadamente polarizado y un creciente desencanto tanto con Donald Trump como con Kamala Harris. A solo 2 semanas de la elección, las diferencias son mínimas en estados clave como Pensilvania, Michigan y Arizona, por lo que la moneda está en el aire. De acuerdo con la encuestadora Defoe, que realiza un análisis, indica que entre el electorado ya no hay un favorito. En las últimas 2 semanas, aunque la ventaja es para la demócrata, apenas es de 2.2 puntos porcentuales. Además, el conteo de votos se empareja. Y es que sin contar los estados bisagra, hay un total de 39 estados que representan 371 votos del colegio electoral. Harris suma 18 estados y un total de 204 votos.
y el aspirante republicano tiene 21 estados y suma 167 votos. La diferencia es de solo 37 votos del colegio electoral. Y no importa ganar más estados bisagra, sino los que aportan más votos al conteo del colegio electoral. Hay 2 estados bisagra que juntos suman 167 votos del colegio electoral. Harris gana en más estados que Trump, pero tiene menos votos electorales, pues tiene 7 estados bisagra con 77 votos del colegio electoral, mientras que Trump cuenta con 5 estados bisagra, los cuales representan 90 votos. Más de 14 millones de personas ya emitieron su voto anticipado, lo que indica un 7% del padrón electoral. Pues así están las cosas. En Estados Unidos tampoco hay nada definido y la verdad es que cualquiera del que llegue a la Casa Blanca va a ser muy duro contra México y va a hacer que se respeten sobre todo los acuerdos comerciales, a ver cómo nos va. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana, ¿no? Mañana aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Gracias, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.